Digo, pero ¿y don Raúl? No, es que yo siento tanto que, claro, se refleja todo el tema de su mamá. Pero lo reconocemos, Señor, en esta tarde. Te damos gracias por habernos traído hasta aquí. Y qué hermoso que es estar juntos, Señor. Y qué hermoso que es estar juntos y en tu presencia. Amén. Esperamos que se cumpla aquello que el Salmo dice, que mandes aceite, derrames aceite sobre nosotros, unción, bendición, vida eterna. Esperamos que el cielo se alegre con nosotros y se una a nosotros. Esperamos que nos hables a los corazones. Esperamos todo de vos, Señor. Toda la semana nos has dado tantas cosas, has sido tan generoso con nosotros. Y también le has dado consolación y fortaleza a Mario en este tiempo, como se la diste a Marisa en domingos atrás, días atrás. Y sigue la vida, sigue la marcha, y vos nos vas llevando por la vida, Señor. Amén. ¿A quién tenemos en los cielos sino a ti? El único Dios verdadero. Gracias, Señor. Amén. Todas las personas que se van uniendo y van participando y van compartiendo, las presentamos delante de ti, aún sin conocerlas, para que les hables, las bendigas, las reconfortes y también alcancen salvación a través de Cristo Jesús. Muchas gracias por todo, Señor. Bendito sea tu nombre. Amén. 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 Muy bien. También se van agregando. ¿Ya te incorporaste, Pablo? De nuevo tenés cerrado, Norma, el micrófono, ¿sabes? También, Marcela. Sí, es a propósito. Bueno. Ahí está. Porque no se escucha mucho ruido. Está bien. Bueno, antes de que Mirita tome la palabra, si quieren, Pablo y Ivana pueden darnos una reseña de lo que ha sido la reunión de oración del miércoles, los temas que se han orado, así nos ponemos al tanto y vamos participando también. Y los temas de oración tienen mucho que ver con la salud, con consagrar los hijos, que Dios los guíe, con la situación general, con las personas que pierden sus seres queridos, con esto de estas soledades que se está viviendo, mucho cansancio por la situación. A la vez también notamos que nos pasa a nosotros también, que uno se cuida mucho y ves la inconsciencia de tanta gente, un poco por cansancio, por el tiempo que ya llevamos con esto, pero ahora es cuando más nos tenemos que cuidar. Y bueno, esto, ¿no? De que la gente tome conciencia, de que es como que no estamos teniendo medidas en nuestra cabeza de lo que puede pasar si no lo hacemos. Está todo como dado vueltas, ¿no? Y bueno, pidiendo protección a Dios, Miguel. Mucha enfermedad, mucho pedido de salud, de fortaleza espiritual, de mucho decaimiento en las personas. Es un cansancio que es más allá de lo físico, es un cansancio de adentro, ¿viste? Realmente, del alma, del espíritu, que es bravo, es más bravo que el otro a veces. Y bueno, tenemos que seguir, y el hecho de que no nos enfriemos, que la iglesia no se enfríe,
que estemos en la brecha, que seamos los que seamos los miércoles, los viernes también oramos, que sigamos, estén los que estén, necesitamos que los que están mejor sostengan a los otros en oración. Y cuando uno necesita, los otros nos sostienen, y de eso se trata la familia en Cristo. Y orar por los que nadie ora, sobre todo, por esos que no tienen, ser agentes de bendición, para los que más podamos, y para los que no sabemos los nombres también, que es lo que más se necesita. Y había como algún tema en común de todos, que todos pedían que oráramos para que el enemigo no dividiera las familias. Sí. Se notaba como que había muchas tensiones en muchas casas, que el enemigo estaba distanciando, enfrentando a la familia, marido con marido, padres con hijos, y él estaba muy no, marcado eso, que me sorprendió porque muchos de los pedidos tenían ese común denominador. Y también cosas para agradecer, muchas oraciones que van siendo contestadas, como esta mejoría de Moris, como la operación de la mano del hermano de Lore. También había cosas para agradecer, que no hay que olvidarnos, ¿no? Amén. De eso, ¿sí? De también reconocer cuando sentimos ese apoyo que Dios nos dice, acá estoy, y bueno, un poquito de todo. Pero siempre, cada miércoles es como que hay algo más fuerte que se siente y se nota, y bueno, vamos siendo guiados, ¿no? Por eso. Bueno. Bienvenido, Pablo. Bienvenido, Fabián. En esta semana de mamá, fue hermoso recibir un mensaje de Janet, la hija de Liliana. Si bien ellos por privado, Liliana y Jorge se estuvieron comunicando conmigo, se ve que Janet pidió mi teléfono y me mandó un mensaje realmente me llenó de el feedback del que siempre hablamos. Qué lindo. Qué bueno. A todos. Hola. Hola, Pablito. Bendiciones para todos. Gracias, gracias. Bueno, escuchamos la palabra de Dios, entonces le voy a pedir a Mirita que nos ministre en esta tarde. ¿Pablo? No está Pablo. ¿Me podés permitir a mí que suba pantalla? ¿O me haces host a mí? Silvia, ¿vos escuchás? Si querés hablar, lo que tenés que hacer es poner el micrófono. Un microfonito que está a la izquierda, bien abajo de tu pantalla, y simplemente clicás ahí y podés hablar. ¿Escuchás? Hola, Silvi. Hola. Mi mamá. Hola. Así que les ver, presento a mi mamá. Poné para atrás algo que me apoye acá. La taza. ¿Cómo estás, mami? Muy bien. Muy bien. ¿Y ustedes? Están todos bien. ¿No te contestan? Están emocionados de verte, creo. Mirita, sos igual a tu mamá, hermosa. Bueno, gracias por estar, gracias por compartir. Escuchamos la palabra. ¿Ya me pasaste, Pablo? Un segundito que quiero compartir la pantalla. Ven conmigo, mi hijo, porque tu hermano me desapareció, mi chinelita. Silvi, pon el micrófono. Pará, te callo el micrófono. Ahí está. Espérate un poquito. ¿Cómo es que se hace esto? Un segundo. Hola, Miri.
Hola, mi querida. ¿Cómo está, Miri? A ver, espera un poquito, que somos medio gauchescos en esto. A ver, ¿cómo es esto? A ver, Esteban es nuestro asesor. A ver, Esteban. Mijito, ¿están acá? ¿Están las personas que están Espérate, esperando? A ver acá, ¿cómo es esto? Espérate, Silvi, que yo te voy a silenciar, ¿sabes? Porque si no todo lo Sí, que sí. hablan se escucha. ¿Podés? ¿Silenciaste? Dale. ¿Ven la pantalla? ¿Todos ven la pantalla o no? ¿La ven? Sí. Oramos antes de meternos todos en esta reflexión. Señor, te damos gracias porque como reflexionábamos la semana pasada, de vos viene la reconciliación. Sos vos el que nos has dado el ministerio de la reconciliación y es tu Hijo Jesucristo el que nos ha reconciliado con vos para que también nos reconciliemos entre nosotros. Te pedimos que nos hables al corazón, te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos llene de tu aceite, de tu persona y de tu palabra. Te doy muchas gracias por todos los que estamos, aunque lejos, participando de lo mismo, tratando de estar cara a cara con vos, de contemplarte, de adorarte, de aprender de vos. Ponemos nuestra vida, nuestro corazón delante de ti y pedimos que vos nos transformes, Señor, que transformes nuestros duros corazones en corazones tiernos, corazones de carne, corazones parecidos al tuyo. En tu nombre, amén. Amén. El tema que quiero compartir con ustedes tiene que ver con el perdón y la reconciliación. Pero cuando uno habla del perdón, generalmente hay algunas confusiones que quiero aclarar antes de que nos metamos en el tema. La Biblia nos lleva y Dios nos pide que perdonemos a todos. Inclusive el Padre Nuestro nos lleva, casi considera como una condición de ser bendecidos el hecho de perdonar. Perdonar en la Biblia significa soltar, significa abrir mano de la posibilidad de la venganza, abrir mano o renunciar a la posibilidad de buscar justicia con mano propia, y también significa dejar de alimentar el rencor. Es soltar. El verbo tiene que ver con soltar. Yo suelto a la persona, a la circunstancia en las manos de Dios y dejo que Él se encargue y le pido bendición a esa persona. A mí me queda interceder por esa persona que me hizo doler, que me ofendió, que me hirió, y pedirle específicamente que Dios obre en su corazón. Pero mientras Dios nos pide que perdonemos a todos, absolutamente a todos, no nos pide que nos reconciliemos con todos. No nos pide que hagamos borrón y cuenta nueva con cada relación. Es más, hay hasta ejemplos bíblicos donde esto no se hizo y estuvo bien, pero eso es tema para otro encuentro. Yo hoy, dentro del tema de la reconciliación, que es enorme, y el tema del perdón, les propongo reflexionar haciendo un recorte en todo ese tema, y que tiene que ver con cómo se da el proceso de la reconciliación con nuestros seres más queridos. ¿Por qué pienso esto? Porque muchas veces, aunque tenemos relaciones que aparentemente están firmes, de a poco, o a veces por eventos determinados, vamos perdiendo los vínculos. Y uno ve así matrimonios de años donde la única cosa que queda es la cáscara, padres e hijos que ya no se hablan, hermanos que ni se saludan, madre e hija que no se soportan, que no se hablan porque no se aguantan, o entonces una fría distancia que más huele a cementerio
que a cosa viva. Y justamente lo que les quiero proponer es que reflexionemos en sobre todo los vínculos que cada uno de nosotros tiene con nuestros seres queridos, para que los evaluemos y tengamos la posibilidad de repararlos justo cuando hay tiempo, cuando todavía hay tiempo, y no dejemos pasar con las personas que más amamos, que se dé ese proceso de deterioro tan grande que a veces ni siquiera se puede volver atrás. ¿Vamos? Le puse de nombre ecografía de una reconciliación, porque una ecografía es un examen donde se ve un proceso de algo vivo. Y la reconciliación es eso, no es una receta, no es una cosa que uno puede aplicar con 3 reglas determinadas y entonces va a tener éxito. Es un proceso que incluye un aspecto espiritual, el aspecto espiritual del perdón que Dios nos pide y que es inmediato, es la decisión de soltar, pero también incluye todo un proceso que vamos a ir viendo, un proceso donde se recomponen las emociones. A mí me llamó mucho la atención lo que les quiero compartir, que está, y yo los invito a que después tomen sus Biblias en la semana, porque son pasajes hermosos, pero son muy largos, así que yo voy a hacer una selección así muy cortita de los versículos. Y la historia sobre la que vamos a sentar esta reflexión está en Génesis, en los capítulos 37, 42, 43 y 45. Es la historia de José y sus hermanos, que quizás muchos conocen hasta alguna película o alguna serie que ha pasado por la televisión. Lamentablemente, estas cosas nos tocan a todos. En algún momento tenemos esa sensación. Nos sentimos alejados como por una pared de nuestros seres queridos. A veces sentimos que nos han fallado, o a veces sentimos que le hemos fallado nosotros, y a veces simplemente la rutina o el desencuentro fue el que produjo este distanciamiento. Si uno va a hacer una ecografía de una ofensa, para hablar de una ecografía de una ofensa, antes de hablar de una ecografía de una reconciliación, lo vamos a dividir así al tema, ¿no? Muy brevemente vamos a ver ecografía de una ofensa, lo que nos duele, lo que nos distancia, y después vamos a ver un poquito de lo que nos acerca, lo que nos reconcilia. Vamos. Si uno ve, ¿qué es lo que pasa en estas ofensas que hay en los vínculos que nos distancian? A veces uno ni puede entender, pero vamos a suponer estas escenas. 2 hermanos, socios en los negocios. Basta que uno diga una idea, el otro le da la contra. Basta que el primero dé una sugerencia, el otro va a decir que no es así, que no sirve. O una pareja de novios, o una pareja de amigos que de repente, basta que alguien sea de izquierda en política, opine una cosa, el otro se va a posicionar en derecha. Basta que uno opine sobre moda de determinada manera y el otro le va a dar la contra, y uno ve esos encontronazos y dice, pero ¿y acá qué es lo que está pasando? Que hace 10 minutos esta persona opinaba así, pero llegó esta otra y ahora está opinando lo contrario. ¿Ustedes han visto eso? ¿O les ha pasado que con algunas personas basta que alguien diga A para que la persona diga lo contrario y ya se arme como una distancia en lo que se está opinando? O una mamá, por ejemplo, que basta que le diga algo a una hija, ya empiezan esas miradas así. Yo me saco los anteojos para que me vean. Es la mirada para arriba, la mirada como diciendo, ahí está esta con la insistencia de siempre. Es insoportable, hasta por una cuestión de respeto se calla la boca, pero la cara es matadora. O alguien a veces, alguien hasta mayor, que basta que uno le hable algo, no le gusta,
y se vuelve para otro lado en silencio, cara de roca, portazo, real o simbólico, y se terminó el tema, se terminó la discusión. Y uno se pregunta, pero ¿y qué es lo que está pasando? ¿Por qué si yo le tengo tanto amor a esta persona? ¿Y por qué si ella también me ama? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando que parece ser que nunca nos podemos encontrar? Basta que uno esté en un lado y el otro se distancia. Hasta para hacer un favor parece que no le gusta. Y terminamos así. Distanciados, a veces enemistados, a veces con el cariño destrozado, o a veces un enorme silencio que parece que no tiene vuelta. Casi con un no me importa lo que te pasa, porque total, si no me puedo acercar, ¿qué le voy a hacer? Ya me ha sido tan doloroso que lo único que me resta es no me importa más. Hasta acá. Abro el diálogo. ¿Les parece que esto es una cosa que lo he visto solo yo o ustedes conocen casos así? Está abierto el micrófono, pueden opinar. ¿Esto es algo que solo me pasa a mí con la gente del consultorio o a nadie más le pasa? ¿Cuánto les parece que esto es un problema? Silencio total. O le di en el clavo o estoy hablando algo. A ver. Sí, habrá. ¿Es verdad? Es verdad. ¿Les parece que esto es muy común, nada común? ¿Cómo es la cosa? Padres e hijos. Muy común. Muy común. Muy común. Muy común, lamentablemente muy común. Miren, Sí. nadie está vacunado a que le pase. Nadie, absolutamente nadie está vacunado. Para esto todavía no hay vacuna. Nos puede pasar y lo peor de que nos pase es que no nos damos cuenta que nos está pasando. Y muchas veces cuando queremos poner un remedio a esto, ya muchas veces, lamentablemente, es demasiado tarde. ¿Qué es lo que pasa que nos distancia? ¿Por qué llegamos a esa distancia? ¿Por qué llegamos? Básicamente, porque todos necesitamos cerca a los que amamos. Todos necesitamos de los que amamos que nos acompañen. Hablo de que nos acompañen sobre todo en las circunstancias difíciles de la vida, cuando nos sentimos frágiles. Miren, cuando recién empezábamos, y creo que todavía nos estaba transmitiendo por Facebook, hablábamos con Mario, que en esta semana perdió a su mamá, lo importante que fue que su hijo hubiera podido conseguir un permiso y hubieran podido ir él, Mariana, Mati y Mica a despedir a la abuelita. Qué importante eso. ¿Por qué? Porque es un momento de mucha fragilidad para Mario y es un momento de mucha fragilidad para su papá y su hermana, que viven en Carlota. Qué importante que en los momentos duros de la vida haya un ser querido que nos sea de apoyo. Quizás en otras circunstancias tenemos mucho trabajo, estamos muy bien y no se nota tanto esa necesidad, pero cuando estamos frágiles es tremenda esa necesidad. Necesitamos de los que amamos que nos quieran y sentirnos queridos, que nos acepten como personas, que no somos perfectas, que nos equivocamos, que a pesar a veces de tener una buena intención metemos la pata, que a veces a pesar de querer estar nos ataca una insensibilidad y no nos damos cuenta. Necesitamos ser valorados. Por eso tan importante esa cuestión de los elogios en familia. Qué bueno es, a veces de las cosas más tristes que yo he escuchado en el consultorio, ¿saben qué es? La gente que me dice así: mi papá nunca en su vida jamás me dijo te quiero. O otra chica que me dijo,
En mi casa, jamás de los jamases me dijeron a mí que yo hacía una cosa bien. La modalidad era, si lo hacía bien, era mi responsabilidad. Si me equivocaba, me corregían. Valoración, el elogio sincero. Es algo que todos necesitamos como necesitamos el oxígeno, porque estamos diagramados, diseñados para el afecto. Necesitamos ser priorizados, eso significa ser lo más importante en la vida de un ser querido, aunque sea por un ratito, cuando lo necesitamos más. No significa que vamos a hacer lo más importante todo el tiempo. Ser tenidos en cuenta. Es triste cuando una persona habla de sus seres queridos y dice, no me ven. Que yo esté o no esté es exactamente lo mismo. Se dan cuenta si no hice la comida, pero que yo esté o no esté, a nadie le importa. Que yo opine o no opine, a nadie le importa. Ser respetados y no que controlados, pasados por arriba, abusados, violentados. Son necesidades que tenemos todos y son necesidades sanas. Dios nos hizo así. El tema es, ¿qué pasa cuando esas necesidades que esperamos suplir de los seres amados no tenemos esa fuente en los seres amados? Porque los seres amados no se dan cuenta, están en otra cosa o la relación está deteriorada. Cuando uno no lo tiene, ¿qué es lo que pasa? Quedan heridas emocionales sin curar. Indudablemente. Uno tiene necesidades, no se las suple, entonces uno queda con heridas emocionales. Yo hice tal sacrificio por esa persona y ella jamás me agradeció. Yo fui como recuerdo de alguien que me decía, de niña le hice una manualidad a mi papá. Era un cristal con unos sellos abajo, con unas figuras abajo, y cuando se lo di para el Día del Padre, mi papá lo agarró y como estaba alcoholizado, lo tiró lejos y lo rompió en 1000 pedazos. Son heridas que quedan, son heridas muy duras que quedan, muy tremendas. Después le puede comprar 500 manualidades, pero esa le dolió hasta los tuétanos. Fíjense qué pasó con José, con la historia sobre la que vamos a hacer esta reflexión. José era hijo de Raquel, la mujer amada por Jacob, también llamado Israel. Jacob había tenido hijos con 4 mujeres. En esa época se podían tener varias esposas, pero la esposa amada por él había sido Raquel. Y con Raquel había tenido a José y había tenido a Benjamín. Y Raquel se había muerto en el parto de Benjamín. ¿Ustedes qué se imaginan? Indudablemente José era el hijo preferido, junto con Benjamín también. Pero José era la niña de los ojos de su papá. Los otros eran más grandes, eran mayores y bastante rebeldes, pero fíjense lo que dice Génesis en el capítulo 37, versículo 3. Israel es el mismo Jacob, dice, amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas. Se ve que era algo finísimo. Ahora, más allá de la túnica y de las mangas largas y de los colores, es la diferencia en sí. La diferencia en sí, las necesidades no suplidas de estos otros hijos, que sentían que él tenía un corazón solo para José y Benjamín, no lo tenía para ellos. Y a cualquier hijo no le gusta que sus papás hagan diferencia. Eso suena como mucha injusticia. Se pregunta por qué el papá, la mamá son los referentes. ¿Será que yo no valgo? ¿Será que qué es lo que tiene el otro hijo? Que siempre mi papá lo prefiere al otro, ¿no es cierto? Pero básicamente, fíjense, una escena natural, una escena que muchas veces lamentablemente pasa en las familias, y a veces los papás ni siquiera, o las mamás no nos damos cuenta,
pero queda como una herida profunda de mis necesidades más importantes no son tomadas en cuenta. Entonces empieza la herida, porque todo esto es un proceso. Por eso yo les decía que es una ecografía de la ofensa, ¿no? ¿Qué pasó con José? El pobre José no era, digamos, el más empático y el más ubicado que podía existir, ¿no es cierto? Porque ¿qué pasó? José Medio era un chico joven y, por ejemplo, un día tuvo un sueño, el sueño, tuvo dos sueños realmente, se lo cuenta a los hermanos y a los padres, y en el sueño, y voy a abreviar, en el sueño se mostraba que había alguien, una espiga que quedaba erguida y las otras se rendían, ¿no es cierto? Y él lo entendió, y todos lo entendieron, como que a los hermanos se iban a doblegar delante de él y el que iba a quedar en una posición superior iba a ser él. Ahora, ustedes se imaginen, vamos a ponernos en la piel de todos esos hermanos. Es decir, ya le tienen unos celos mortales. El padre hace mucha diferencia y el chico, el preferido, llega y todavía tiene sueños donde él queda como en el lugar más estratégico y los demás se le rinden. Le tuvieron, obviamente, más odio. Más odio. Ahí empieza esa cosa terrible. Fíjense, falta de empatía, pobre José no se pudo poner en el lugar de los hermanos y de lo que los hermanos estaban sufriendo. ¿Cómo concluye esta ecografía? Una escalada. Se instala la escalada. O sea, José se agranda, los hermanos tratan de aplastarlo. El padre hace diferencia, los hermanos lo terminan odiando. Y cuando se quiere ver, ya entramos en una escalada que ya nadie para, ¿no? Porque fíjense, es tan clara la Biblia, hace tan bien ese proceso, ¿no? Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Después más adelante dice, sus hermanos le tenían envidia. Y por último, hay todo un capítulo donde José, objeto del odio de los hermanos, es vendido como esclavo a Egipto. La escalada se instaló. Ahora, uno puede pensar, ¿dónde empieza esto? Empieza y sigue. Se hace como un círculo maléfico, es un círculo maldito, donde en la escalada yo no tengo empatía, y entonces como no tengo empatía, no puedo suplir la necesidad afectiva del otro, y como no puedo suplir la necesidad afectiva del otro, el otro me pelea, y a su vez no suple la mía, y cuando quiero ver, ninguno suple la necesidad afectiva de nadie, todo el mundo pelea, todo el mundo se escala, o todo el mundo se termina distanciando, se termina detestando, y ya está instaurada la ofensa, la herida que casi no tiene vuelta. Esto, cualquier semejanza con la realidad, es pura casualidad, ¿no es cierto? A ninguno de nosotros nos pasa, nunca nos ha pasado, gracias a Dios somos personas que nunca hemos tenido esto, nunca hemos tenido una escalada con alguien querido, jamás nos ha pasado que no nos hemos dado cuenta de qué es lo que le pasa, y hemos siempre suplido en empatía lo que el otro necesita. Somos seres humanos y en esto nos equivocamos todos. El tema es, ¿y cómo entonces nos acercamos? ¿Cómo revertimos esto? Porque esto es muy doloroso, no le pasó solo a José y a los hermanos. Puede pasar en un matrimonio, con una amistad, con personas que están sirviendo a Dios en la iglesia. Porque estemos en la iglesia no nos libra de estas escaladas, de estas distancias, de estas ofensas, de esta falta de empatía, de esta falta de valoración, de amor, de acercamiento. ¿Cómo entonces nos podemos acercar? Que de eso se trata lo más importante. ¿Cómo hacemos para que justamente mis necesidades puedan ser suplidas por el otro y yo pueda suplir las necesidades afectivas en la medida de nuestra humanidad? Y ahí nos topamos con este asunto del perdón. Y creo que del perdón, quizás lo más importante que podemos recordar es que el perdón es un proceso.
y lleva tiempo, a veces lleva años. La decisión del perdón lleva 1 minuto, y es lo que Dios nos pide. Porque cuando decidimos perdonar, Dios dice, bueno, yo te voy a equipar. Si nosotros no decidimos, Él no nos invade. Pero ahí recién empieza la cosa. Y empieza como de una manera inversa a lo que fue la escalada. En la escalada hay encontronazo tras encontronazo, desencuentro tras desencuentro. Cobranza tras cobranza. Vos no me suplís las necesidades, yo tampoco te las suplo. ¿No es cierto? En el perdón parece como que la madeja se empieza a desenredar, pero se desenreda de a poco. Fíjense lo que pasa con José. José, dice Génesis 42, dice, José era el gobernador del país, porque a los que no conocen la historia de José, brevemente les digo que José fue vendido a Egipto, fue a parar a la casa de una persona que vio sus cualidades, después terminó preso porque fue injustamente acusado, y se quedó años preso, sufriendo, pero ahí se le reconoció que era una persona de integridad, y hasta tuvo un beneficio de confianza de la persona que era el encargado de la cárcel, y ahí conoce a 2 personas que eran empleados del faraón, de las cuales que le cuentan sus sueños, y él tenía este don de Dios de adivinar sueños. Uno se murió, y el otro, después de mucho tiempo, cuando el faraón soñó algo y no podía saber qué significaba, se acordó de José y lo mandó llamar. Y ahí empieza el proceso de restauración en la vida de José, que terminó así, terminó como la mano derecha del faraón, en quien el faraón delegó todos los bienes que tenía y terminó administrando todos los bienes de Egipto, y en un momento de hambruna era el que administraba alimento para toda la región. Venía la gente de todas las regiones cercanas a comprar a Egipto, y José era el administrador que les vendía. En eso, siendo este gobernador, ustedes fíjense, la hambruna había llegado hasta el lugar donde vivían sus hermanos y su papá. Y ahí empieza esta historia de vuelta que es tan hermosa. Dice, José era el gobernador del país y el que vendía trigo a todo el mundo. Cuando sus hermanos llegaron a él, se postraron rostro en tierra. Cuando yo estaba estudiando este pasaje, me puse a ver cómo era este proceso y empecé a subrayar en colores cómo eran los versículos, ¿no? Y puse azul, es lo que estoy poniendo ahora, puse en azul los sentimientos y conductas, las actitudes que acercan. Y en rojo, las actitudes, conductas que alejan. Entonces, fíjense, fue casi involuntario. Ellos llegan, están necesitados y se postran rostro en tierra. Ya eso parecería que uno vaya con actitud humilde, ya empieza a generar en el otro el proceso del perdón. Pero José, cuando los vio, los reconoció, y no estaba muy dispuesto a perdonarlos tan rápido. O sea, ese asunto que hacemos nosotros a veces a nivel de iglesia, que queremos que la gente perdone todo volando. José, tomemos en cuenta que era un gran hombre de Dios. No era una persona cualquiera, era un gran hombre de Dios. Y si a un gran hombre de Dios le costó perdonar, ¿cómo no nos va a costar a nosotros? ¿No es cierto? Él, fíjense que él, fingiendo no conocerlos, les habló con rudeza. Es la primera cosa que le surge. Ahora, ustedes se imaginan, hace años que estos hermanos desleales lo metieron en un pozo, lo querían matar y al final lo terminan vendiendo como esclavo. Él sufre terrible. Y lo primero, yo me imagino lo que le debe haber latido el corazón cuando los vio a sus hermanos y los reconoció. Yo no sé qué le pasó a él por la cabeza, pero probablemente si yo hubiera estado ahí se me hubiera ocurrido, ahora vienen con mucho saludo. Claro, ahora vienen. ¿No es cierto? Pero quién sabe, soy solo yo la que se me ocurren esos pensamientos maléficos, ¿no? Pero él,
fingiendo no conocerlo, les habló con rudeza. Pero fíjense, los hermanos que no lo conocieron estaban en tren de agradar a ese administrador que les tenía que vender la comida, así que tenían que hacer buena letra. Entonces, cuando él les habla y les empieza a preguntar cosas, y les empieza a preguntar por la familia, los hermanos le dicen así: nosotros, tus siervos, éramos 2 hermanos, todos hijos de un mismo padre que vive en Canaán. El menor se ha quedado con nuestro padre y el otro ya no vive. Yo no sé lo que debe haber sentido él, pero me imagino que se le debe haber estrujado todo lo interno, los órganos internos, cuando escucha de los hermanos que hablan de él y dicen, y el otro ya no vive. Debe haber sido una cosa, pero terrible, terrible hasta para disimular delante de estos hermanos infieles. Pero bueno, yo lo puse en azul, porque también me pongo en el lugar de los hermanos, y creo que muy probablemente, por lo que sigue, esos hermanos ya estaban muy arrepentidos de lo que habían hecho. Y ya el tono no era el mismo, ya el tono era, nosotros metimos la pata. Pero fíjense, ¿qué pasa con José? José no se ablanda tan fácil, porque el perdón es un proceso, no se ablanda tan fácil. Entonces, les dice, es tal como los he dicho, ustedes son espías, los acusa y los encierra en la cárcel durante 3 días. Yo no sé lo que pensó él mientras estaban los hermanos en la cárcel, pero calculo que no estoy muy lejos si pienso que él se acordó también de los días, no 3, sino cuántos años que estuvo él mordiendo el polvo y la humedad de la cárcel. Los encerró, los acusó, él sabía que no eran espías, pero los acusó, porque el perdón es un proceso. No está lindo, ¿no? No está lindo eso de pensar que José, el gran héroe, fue capaz de una cosa así. Porque somos seres humanos. No estamos validando eso como una gran cosa, estamos diciendo que surge así. Ahora fíjense, y ahí se ve que es un gran hombre de Dios, porque estuvieron ellos 3 días, no todos los años que estuvo él. Y él les había dicho, ahora se van a quedar todos ahí. Se ve que él empieza a pensar, y por eso lo pongo en color lila, porque no es ni rojo, actitud que distancia, ni azul, actitud que acerca. Dice, al 3er día los mandó llamar y les dijo, yo soy un hombre temeroso de Dios. Hagan lo siguiente y salvarán su vida. Si en verdad son honrados, quédese uno de ustedes bajo custodia y vayan los demás y lleven alimento para calmar el hambre de su familia. Ya empieza a aflojar. Este hombre de Dios escucha a Dios, y ahí está la clave, y empieza a aflojar. Algo adentro ya se le empieza a sacudir, y ya el corazón duro se le empiezan a salir las escamas. Dice, pero tráiganme a su hermano menor y pruébenme que dicen la verdad, así no morirá. Y ellos, cuando escuchan esto, se dicen, en el idioma hebreo, sin duda estamos sufriendo las consecuencias de lo que hicimos con nuestro hermano. Aunque vimos su angustia cuando nos suplicaba que le tuviéramos compasión, no le hicimos caso. Por eso ahora nos vemos en aprietos. Ahora, ustedes se imaginan que José, que hablaba por medio de un intérprete, entendía todo lo que ellos estaban hablando. Ellos no sabían que José estaba entendiendo. Pero yo me imagino lo que debe haber sentido este hombre cuando escuchaba a esos que lo habían destinado a la esclavitud, ahora arrepentidos totalmente, con una culpa que les caía a la humanidad entera, arriba, y decían, esto nos está pasando, ahora esto nos pasa por lo mal que hicimos. Hicimos, bueno, Dios es justo, ahora nos está pasando esto. Y él, yo me imagino lo que debe haber sentido cuando vio el arrepentimiento de los hermanos. Y ese arrepentimiento, que en esta historia se da de esa manera, pero que en la nuestra por ahí no se da así, se da con un lenguaje suave, con un hacernos cargo, con un pedir perdón de corazón, con un darnos cuenta, salir del diálogo de solo defender, solo me defiendo y ataco y ataco y me defiendo. Cuando yo salgo de
con mi ser querido y le digo, lo escucho, me pongo en su lugar y le digo, y sí, y tenés razón. Y la verdad que te fallé. Y la verdad que me da tanta pena haberte fallado. Me da tanta pena no haber estado cuando me necesitaste. Me da tanta pena haber sido indiferente. Me da tanta pena haber peleado tanto. Me da tanta tristeza que me necesitaste y ni siquiera me di cuenta. O te ofendí, o te humillé, o no te di lo que necesitabas, o rivalicé con vos, o lo que fuera, pero me da tanta pena que me equivoqué, me da tanta pena que te causé dolor. Cuando uno hace ese arrepentimiento de corazón, eso ablanda el corazón del otro. Muchas veces no conseguimos llegar al corazón de nuestro ser querido porque simplemente nos estamos defendiendo. Y no nos hacemos cargo y no nos arrepentimos de corazón y no se lo mostramos. En José la reacción fue que se apartó y se echó a llorar. Después pasan otra serie de eventos y los hermanos le traen regalos, se postran rostro en tierra, también actitudes de humildad, de humillación, de decir, no estamos acá como éramos, ahora somos personas diferentes, ahora nos damos cuenta de que estas cosas nos están pasando porque hemos tenido el corazón duro, porque en vez de haber recurrido a buscar la voluntad de Dios en las cosas, hicimos justicia por mano propia. Y José, conmovido por la presencia de su hermano también, y no pudiendo contener el llanto, salió deprisa. Entró en su habitación y allí se echó a llorar desconsoladamente. Y en todo este llanto de José vemos esto, que es tan importante en la reconciliación, que tiene que ver con aceptar y expresar las emociones que uno tiene. A veces justamente nos pasamos toda la vida cubiertos con una caparazón y nunca expresamos las emociones verdaderas, primarias, vulnerables que tenemos. José nos enseña, ustedes si leen los capítulos van a ver todas las veces que él llora. En una dice que llora tan fuerte que los egipcios se terminan enterando de lo que le pasaba. No tengamos miedo a expresar las emociones, sobre todo las emociones más vulnerables, las del corazón, las que no vienen de estarme defendiendo, las que vienen de admitir mi humanidad, mi error, mi equivocación. No tengamos miedo de las emociones que expresan la ternura, el afecto, lo importante que es el otro para uno. Y por último, fíjense que esta verdadera reconciliación que tiene José, y en esto José pone un broche de oro y nos da una lección, no sé, a mí me llegó tanto esto. Fíjense, José completa esta reconciliación, porque a estos hermanos apesadumbrados, humillados, caídos, que venían dolidos, arrepentidos, él no se aprovecha de esa situación, no dice, ahora, ¿viste? Yo te dije, ¿viste? Yo te dije, yo te advertí. Bueno, ahora es la justicia de Dios. Bueno, el que siembra vientos cosechará tempestades. No le dice nada de eso. Miren lo que le dice, miren, imaginémonos la escena. Dice, acérquense. Cuando se da a conocer a los hermanos, y los hermanos piensan, bueno, ahora, Dios mío, este José, qué locura, ahora nos va a meter de verdad en la cárcel otra que 3 días, ahora nos deja acá. O quién sabe, hasta nos manda a matar, o quién sabe qué hace si lo que le hicimos. Pero él dice esas palabras que hacen recordar a Jesús. Cuando Jesús está en la cruz allí y le dice al Padre, no les tomes en cuenta los pecados, no saben lo que hacen, ¿no? Acérquense, les dice, acérquense.
Y cuando ellos se acercaron, les dijo, yo soy José, el hermano de ustedes, a quienes vendieron a Egipto. Miren eso, pero ahora, por favor, no le echa sal a la herida, dice, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido. O sea, no se culpen más, gente, no. Yo soy su hermano, ustedes son mis hermanos. Ya basta de tanta culpa, ya basta de tanto arrepentimiento, ya basta de tanto dolor, ya basta de tanta lejanía, ya basta de tanta distancia. No se aflijan más, ni se reprochen a ustedes mismos el error que cometieron, el haberme vendido. Les alivia la culpa. Es una cosa fantástica. Esto es fantástico que alguien tenga el corazón para decirlo. Y la clave, ¿dónde está? Fíjense, lo puse en otro color porque de verdad creo que acá es algo diferente. Es la fuente de donde José bebe para esta reconciliación. Dice, en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Este hombre de Dios pudo leer en todo su dolor, en todo su sacrificio, en todos los años que pasó injustamente en una cárcel cuando era el hijo preferido, en todos los bochornos, los dolores, los sufrimientos, las necesidades que pasó, él pudo ver la mano de Dios. ¿Qué cosa más maravillosa? Que uno pueda ver la mano de Dios en medio de las dificultades y de los problemas, porque ver la mano de Dios cuando todo va bien, todos la vemos. Pero ver la mano de Dios cuando todo va mal, eso es muy difícil. Hay que tener un corazón según el corazón de Dios. Y él fue capaz de tenerlo tan cerca la voz de Dios, que se dio cuenta y reformuló todo lo que había pasado como una historia de salvación. Su propia vida no fue la historia de un resentimiento, no fue la historia de una venganza, fue una historia de salvación. Él pudo darse cuenta que en todo su sacrificio, todo pasó para que él fuera delante de sus hermanos, delante de su papá, para salvar vidas. Es una cosa hermosa esta. Es un broche de oro para una verdadera reconciliación. Es poder leer que aún en los mayores problemas, mayores distancias, aún en los momentos donde uno pasa más necesidades de todo tipo, Dios está. Y Dios está escribiendo con las letras de los eventos de nuestra vida su plan para que otros se salven, para que Él pueda influir en la vida de otros, para que pueda hasta cuidar a otros. Dios nos dé un corazón como el de José. Dios nos dé un corazón como el de Jesús. Que bien se puede aplicar a Jesús este mismo pasaje, ¿no? Creo que Jesús lo podría decir perfectamente así. No se queden en el dolor de ser pecadores. En realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvarlos. Me gustaría que ahora sí podamos compartir los que quieran por Zoom acá y si no por Facebook. ¿Estamos? A ver, ¿cómo ven? ¿Qué sintieron? ¿Qué les pareció? ¿Cómo lo ven al tema? ¿Les parece que es algo que nos pasa? ¿Se quedaron en la ofensa? ¿Se quedaron en la reconciliación? ¿Hay preguntas? Ahora es micrófono abierto y como hacemos todos los domingos, ustedes son los que intervienen. La verdad que este estudio es hermoso. Este estudio fue uno de los primeros que hicimos cuando vos largaste los vivenciales. Lo hicimos en el grupo de los viernes. Y fue uno de los temas que más nos conmocionó todos y más lloramos todos en el vivencial. Y la verdad que fue muy sanador. El llanto por ahí que tanto impedimos que salga, el llanto tiene un poder sanador tan grande. Y José tenía tanto que perdonar. Y la Biblia dice que lloró tantas veces
que yo creo que es la clave para poder perdonar, el tema de poder sacar el resentimiento, la bronca, a través del llanto. Y yo cuando hice el estudio me acuerdo que me sentí muy identificado con José de cierta forma porque en mi familia el primogénito es mi hermano, yo soy el más chico. Y mi mamá, yo era el favorito de mi papá, pero yo me quedé sin mi papá a los 13 años. Y mi mamá, el favorito de mi mamá era mi hermano. Y siempre lo esperaban a él, y siempre, y yo estaba ahí, y yo sentía eso. Pero gracias a Dios, Dios cuidó mi corazón, porque yo nunca tuve yo lo amo, mi hermano. Yo nunca tuve un resentimiento contra él, ni siquiera contra mi mamá. Y mi mamá sigue siendo igual. Por ahí cuando sabe que va a venir mi hermano y le prepara comidas especiales, y voy yo y no tiene nada. Y es él el que hace mover todo. Pero gracias a Dios me cuidó mucho el corazón y nunca permitió que yo generara algún tipo de resentimiento contra alguno de mis hermanos. Pero sí, estas cosas pasan. Yo no sé en qué momento cambia todo, en que se transforma en resentimiento, en odio, en algo que puede dividir y lastimar a la familia. Yo hacía una revisión, Mirita, desde hace 7 años que yo llegué a Cristo y venía realmente devastada de muchas lejanías, y el proceso de sanidad, el perdón, repasaba todas las sanidades estas, ¿no? Todos los acercamientos que tuve con personas que estaban lejos, y que hoy estoy disfrutando de nuevas relaciones sanas con mi papá, con mi mamá. Ahora, si uno se queda esperando que el otro venga, todavía uno está esperando, porque nos toca como hijos de Dios, el que se humille será exaltado, dice la Biblia. Bajarnos del caballo del ego, ¿no? Y decir, mira mami, un día de la madre la llamé, mami, yo no sé qué errores voy a cometer con mis hijos, no te quiero juzgar más, vamos de nuevo, sos mi mamá. Pero nos toca acercarnos a nosotros, porque a veces los otros piensan que no los vamos a perdonar, tienen miedo. Nos toca orar y decir, vamos a pedir perdón y que Dios ablande ese corazón y que se dé ese encuentro. Porque muchas veces pasa que ves distanciamientos tan estúpidos puestos por el enemigo, y por un error que comete una persona, al otro le duele tanto y se olvidan de años de cosas hermosas que vivieron, por un error. Y vos decís, qué desperdicio. Somos seres humanos. Pero me queda esto, no nos quedemos con las ganas, porque no sabemos hasta cuándo tenemos tiempo. Compartí esta semana que una vez me quedé con unas grandes ganas de ver a alguien, me la privé para no tener problemas en mi casa, y después cuando quise ir a un mes, esa persona se había muerto, y se me fue la posibilidad esta, y dije, nunca más. ¿Viste esos días que vos decís, nunca más tal cosa? Bueno, nunca más dejo de seguir la guía del Espíritu. Si me manda a un lado para hacer algo bueno, nadie me lo va a impedir, porque después puede ser tarde, mañana puede ser tarde, es hoy, es ya. Hoy puedo decir que no, siento que no, que estoy bien con todo el mundo. Yo no tengo rencor ni odio con nadie. Y si Dios me muestra a alguien, yo voy a ir, no tengo miedo. Y que no tengamos miedo de la mano de Dios, de humillarnos, de ser nosotros los que agachamos la cabeza. No nos quedemos esperando, porque somos nosotros los que estamos en Cristo. Los demás están en otra condición a veces, y no, nos vamos a quedar esperando. Vamos, hagamos una lista. ¿A quién tengo que pedir perdón? ¿A quién tengo que perdonar? Porque esa sanidad que me dio a mí, el perdonar a mi papá, a mi mamá, y ver lo bien que le hizo a ellos, la verdad que cuando lo experimentas decís, mira vos lo que me hubiera perdido. Entonces yo me quedo con eso, de seguir buscando quién me falta, y de ir.
con Dios de la mano. Vamos, vamos, yo lo intento. Si el otro quiere o no, ya es un problema de él, pero yo sé que le va a hacer bien. Y a mí ni te cuento. De no quedarnos con las ganas, de intentarlo. Gracias, gracias Pablo, gracias Ivana. Sí, Mario. Yo he estado desbloqueando el audio. Yo veo en toda esta historia que bien relataste, Miri, estoy con las cascadas últimamente. Dos cascadas, como en la parábola del buen samaritano que consideramos hace un tiempo, una cascada negativa y una cascada positiva. Y me quedé pensando mucho en la diferencia de longitud que tienen las cascadas. Cómo la cascada negativa se comienza cuando José era muy pequeño y sigue y sigue y sigue y sigue años tras años, tras años, tras años, hasta que José llega al punto en donde está y vienen sus hermanos. Y la cascada esa violeta que vos decís que los metió en la cárcel, y en 3 días de estar en la cárcel, José recapacita, piensa, seguramente el Espíritu de Dios actuando en él y diciendo, no, yo no puedo devolver mal por mal, voy a devolver el bien por el mal. Y comienza la cascada de bendición, la cascada positiva, que no fue corta, no fue instantánea, sin lugar a dudas, porque hasta que fueron a Canaán, volvieron a ir y volvieron a ver, seguramente unos meses, pero en cuanto a años y comparada con meses, como cuando dejamos las cosas en las manos del Señor y Él actúa, las cosas son muchísimo más breves y muchísimo mejores y muchísimo más sanadoras para todos. Eso son mis cascadas de hoy. Qué bueno, Mario, muchas gracias. Qué bueno. A mí me deja pensando mucho la naturalización de algunas cosas del párrafo, que no las califica, pero que son pecados verdaderamente graves que hacen mucho daño, y al mismo tiempo como Dios, de una manera sobrenatural, corrige esa, a través de las cascadas esas, ¿no? Porque no está bien que los padres hagamos diferencia con los hijos. Y yo creo que ahí arranca un tema que ni siquiera lo califica, no dice, por ejemplo, y Dios vio mal lo que Jacob hizo, pero el Antiguo Testamento está plagado de ese tipo de comportamientos, de los hijos favoritos, de la diferencia que se hace entre un hijo y otro, etcétera, etcétera, que en el caso de Pablo, gracias a Dios, no produjo ninguna consecuencia, pero yo me he cansado de ver situaciones donde se destruyen familias por esa cuestión enfermiza de hacer diferencia entre los hijos, ¿no? Y a veces los padres tampoco tenemos la solución a todas las cosas, pero debe haber una sana intención de equilibrar, de equiparar, porque a veces un hijo es más agradecido que otro, es más responsable que otro, etc. Y no es tan fácil eso, pero acá es evidente que había un favoritismo, ¿no? Que, por supuesto, Jacob también lo traía como una herencia eso, ¿no? Porque Jacob también había sido favorito, y maldición tras maldición, ¿no? Entonces viene como una cascada, para seguir usando el término. Y bueno, yo me pongo en el lugar de los hermanos, no en el lugar de José, me pongo en el lugar de los hermanos y voy a entender el sueño de la espiga desde esa óptica. Encima que es un favorito, encima que el padre le hace la túnica, encima todavía viene y se hace el señorito con nosotros, entonces se genera una situación donde
desde la inocencia de José, el favoritismo de los padres y en el medio los hermanos ahí, queda una situación de mucho conflicto que no se resuelve y sigue en una historia de desencuentro, ¿no? Porque el padre borrado totalmente, dejando que la situación corra. Es más, no toma ni siquiera cuenta que los hermanos están en contra de José y lo manda a José a ver cómo están los hermanos. Y lo regala, prácticamente lo entrega atado a los hermanos, ahí para que los hermanos lo podrían haber matado si no fuera por Rubén, el hermano mayor, que tenía que dar cuenta delante del padre, que grita, no lo maten, porque ya estaban por matarlo, ¿no? Son situaciones que gracias a Dios, ahora desde la perspectiva de la doctrina bíblica del Nuevo Testamento, tenemos algunas otras herramientas para anticipar jugadas. Por supuesto, Dios tuerce las cosas a su favor y la conclusión de José, ustedes me tramaron el mal, pero Dios torció para bien. Bueno, Dios en su soberanía siempre resuelve las cosas y produce arrepentimiento, conversión, pedido de perdón, etcétera, etcétera. En alguna medida, todos, como dijo Mirita recién, tenemos historia de ser discriminado, de ser el último orejón del tarro. Hace poco una persona me consultaba y me dijo una frase que me dolió mucho. Dice, yo siempre fui la oveja negra de la familia. Y cuando uno observa ese calificativo, y la persona no es una persona tan... Ahora, ¿por qué cargar con semejante cartelón en la frente de discriminación, de maltrato, no importa quién haga la travesura, la culpa la tiene la oveja negra? Y las últimas cosas, bueno, yo, probablemente a Pablo también, yo me quedé huérfano a los 6 años y sentimos la discriminación, sentimos las diferencias, sentimos esas cosas en el ambiente y uno se da cuenta el lugar que va ocupando en la escalerita de la vida, ¿no? Que están los preferidos, que están los más importantes, que están los que siempre tienen las cosas, después, ¿no? Como decía, las migajas que caen de la mesa. Por eso son todas cosas que a nivel mensaje preventivo a mí me llaman mucho la atención y me hacen entender cómo las cosas que uno naturalmente las vive, en este caso Jacob, que fue un preferido y le hizo mucho daño a Esaú, después reproduce esa misma conducta y viene toda esta cascada, estas dos cascadas, ¿no? Y por supuesto Dios arriba, torciendo nuestras conductas erradas, llevándolas hacia su voluntad. Gracias, Miguel. Acá Teresa Rocha, Teresita muy querida, que es como una hermana para mí, también de Rivera, dice que es muy común, debe ser que hayan diferencias y que uno sienta esas ofensas, y después dice que es importante como hijos de Dios dar el primer paso. Gracias, Tere. Muchas gracias. A mí lo que me llamó mucho la atención cuando hicimos el estudio fue la consecuencia de la mentira, la traición, porque todo arranca con Jacob cuando le roba la primogenitura a Esaú. Cuando él se va a casar, se enamora terriblemente de Raquel, que es la madre de José, se quiere casar con ella. Labán, que era el padre de Raquel, lo engaña y lo casa con Lea, lo hace trabajar gratis, después lo hace trabajar 7 años más para casarse con Raquel. Después Raquel no podía tener hijos, o sea, fue como una maldición que recibió todo Jacob, y el proceso entre que van los hermanos a Egipto y vuelven, dice que demoró más o menos como 6 meses en volver, porque quedó preso Rubén como garantía, y ellos tenían que volver
hablar con el padre y que el padre lo permitiera a Benjamín. Y obviamente que cuando José desapareció, que también fue una mentira, que los hermanos mintieron, porque le dijeron que lo había atacado una fiera, que se lo había comido un león. Decirle al padre, José está vivo, pero ¿cómo? O sea, enfrentar la verdad, o sea, la mentira que ellos habían hecho. Benjamín había empezado a ser el favorito, porque no lo cuidaban, lo sobreprotegía Jacob para que no le vaya a pasar nada. Y decirle ahora que se lo tenían que llevar a Egipto, me imagino el peleón que tuvieron que tener los hermanos con Jacob. Yo creo que vivieron todo y fue eso lo que terminó, digamos, con la reconciliación. Yo creo que Dios manejó todo para tocarles el corazón, quebrantarlos, producirles arrepentimiento, para que realmente el perdón que ofreció José sea aceptado y hayan terminado unidos y viviendo todos en Egipto, porque terminaron viviendo todos en Egipto. Sí, sí. Y con respecto al error de los padres que decía Miguel, al haber vivido yo esa diferencia que siempre hizo mi mamá, yo cuando tengo días como hoy en los que nos juntamos mis hijos de mi primer matrimonio y Nata y bebé, yo vengo recansado porque tengo todo el tiempo en mi cabeza tratar de no hacer diferencia, tratar de estar con todos, tratar de... Porque en realidad yo los amo a todos por igual, pero obviamente el chiquito este me tiene dado vuelta como una media. Entonces yo trato de controlarme eso, trato de estar con todos. Y realmente es desgastante, es desgastante. Yo vengo cansado cuando vengo porque vengo midiendo todo eso para que nadie pueda sentir lo que a lo mejor alguna vez sí sentí yo con mi familia. Fabián, ahí en la casa de mi mamá, Silvi, Javier, Silvana, Pablo, Mónica, Marcela, quieren, o los que están por internet, por Facebook, ¿quieren participar? ¿Quieren decir un poco porque ya estamos terminando? O hablen o callen para siempre. Yo hablo, yo quería compartir mi testimonio, digamos, de que me pasó con el papá de Valentín, gordito más grande mío, que yo lo tuve sola, él. A mí el papá de Valentín me abandonó cuando estaba embarazada y volvió después a los 4 años, él de que ya había crecido el Valen. Y yo como que no lo perdonaba, tenía ese rencor. Y cuando empecé la iglesia así a conocer más, y yo lo pude perdonar a él. Lo perdoné y como que me saqué una mochila de encima y pude estar mucho más tranquila. No es que tengo la mejor relación con él, porque por ahí no coincidimos en cosas, pero en ese sentido, la persona que me había lastimado tanto, lo perdoné y cambié totalmente mi personalidad, mucho más tranquila andaba. No, me hizo re bien perdonar. Y las vueltas de la vida, ¿no? Porque la persona que me hizo tanto daño a mí, él es profesor de bachatas y salsa, y yo yendo a clases de él, lo vengo y lo conozco a Diego. Así que, bueno, la vuelta de la vida, pues, gracias a él, que a sus clases, yo vengo y conozco a mi marido. Así que, no, eso me hizo muy bien a mí, perdonar, estar bien conmigo misma, con él y avanzar, sacarme esa mochila de encima. Gracias, Marcela. Gracias. No, de nada. Un buen ejemplo de la diferencia entre perdonar y volver a la relación anterior, que indudablemente Marcela ahora está muy bien casada, con una hermosa familia, ¿no es cierto? Pero sin guardar ese rencor, sin guardar ese resentimiento. Sí. Es más, él tuvo hace poquito, hace un año, tuvo una hija con otra mujer, y
y bueno, y yo como que estaba, el Valen me contaba cosas de ellos, y yo me ponía contenta, que qué bien que haga las cosas bien, y bueno, y él por ahí, Valen decía, y por el tema de las fotos y esas cosas que ahora se usa mucho, y él no tiene fotos de bebé con él. Y bueno, y entonces el Vale como que pregunta o los relaciona, pero yo lo que hago es no tratar de sembrarle rencor hacia el padre ni nada de eso. Al Perfecto. contrario, yo le digo a él que todos nos equivocamos y todos tenemos una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. Y bueno, ahora tu papá a su forma lo hace, ahora de grande, que está grande él, ¿verdad? Pero bueno, eso trato de sembrarle para que no herirlo ni nada de eso. Solo les quiero agregar algo, porque esta historia es tan significativa, pero tan espectacular, que por ahí Sí. nos puede hacer caer esta reflexión en un error. Y es que perdonar se perdonan o uno se reconcilia con cosas tan grandes. La verdad que todos los días nos pasan cosas, porque todos los días nos pasan. Y nos pasan en la casa, con las personas que más amamos. La cuestión es no esperar a que se haga una bola de nieve, como se hizo en la historia de José, y no dejar, por eso la Biblia dice tanto que uno se puede enojar, pero no pecar. Y no guardar el enojo para el día de mañana. Cada día perdonar, cada día ajustar las cuentas, y no guardar polvo, porque los que nos perjudicamos somos nosotros. Y no hay nada más que deteriore los vínculos que esas heridas, esas microheridas que se van haciendo. A veces uno ve personas muy distanciadas y no ha habido cosas muy grandes, pero ha habido una sucesión enorme de desencuentros cotidianos, donde cada uno se va atrincherando, se va defendiendo, y cuando uno quiere ver, ya no hay más vínculo. Entonces, que lo grande no nos oscurezca el árbol. Por ahí, esto es aplicable a todos nosotros, todos los días de la vida. No dejar acumular el herrumbre del resentimiento. Solo se perjudica el vínculo y nos perjudicamos nosotros. ¿Alguien más quiere opinar? Y si no, ya vamos terminando. ¿Alguien más quiere? Mamá, no puedo creer que no quieras opinar. No puedo creer, mamita. Silvi, porque no tenés micrófono. Silvi, ponele micrófono. Ahí está. Ahora sí te escuchamos. Yo les puedo decir que eso de tener rencor es lo peor que hay en la vida. Recrearse en el rencor, como mucha gente que solo cuenta y con odio, con rencor, pero ¿para qué? Hay que aprender a perdonar, porque perdonando no es que uno olvide, pero se vive mucho más feliz sin el remordimiento de no perdonar que perdonando. Así que lo que nos queda a nosotros, aprender a perdonar. Y quizás de jóvenes nos cueste mucho, pero de viejos pensamos y siempre perdonamos. Es verdad, es verdad. Y yo soy testigo de que mi mamá, uno de los legados más hermosos que me ha pasado, es que es una persona totalmente perdonadora. A veces han pasado cosas y yo le he dicho, y le hemos dicho a las hijas, pero no puede ser, mamá. No puede ser, vos tenés que reivindicar los derechos a ella y a mi papá. Y mi mamá ha dicho, no, Dios se va a encargar. Y Dios se encargó, ¿no, mamá? Y Dios se encargó. Claro que sí. Y acá estoy feliz y contenta mirándolos a todos ustedes. Mucho gusto de haberlos visto, de haberlos oído. Y sigan adelante con esa hija mía que es un verdadero tesoro. Buenas noches. Y decía algo del yerno, porque si no se va a quedar celoso. Mire que después no la voy a perdonar, ¿eh? No, pero no quiero hacer diferencia. Pero ella salió de mí y tú te conocí a través de ella. Es diferente. Es diferente. No me hiera así.
Bueno, No, igual te voy a hacer todos los gustos cuando vengas. bueno, Y vas a gracias, ver cambios. gracias. Bueno, Fabián, ¿qué tal, Fabián? ¿Tenés algo para agregar? No, la verdad que todo lo que hicieron los hermanos es algo espectacular, es la verdad, es algo cierto. La reflexión del último de Milita me parece que encierra todo. Bueno, lo que dijo la mamá de Milita encierra todo, ya es algo, es el moñito, es la cerecita del postre. Acotar algo más es arruinar todo. Pero me parece, me quedo con esa que muchas veces los equivocamos, seguro, somos humanos, pero es muy importante sacar el arrumbre a tiempo, me parece. Que eso ahí es lo fundamental, porque errores vamos a tener, ¿no? Inevitable. Por más que pongamos muchas veces la mejor de las voluntades, hay cosas que se nos van de las manos. Pero me parece que con el diálogo y sacar día a día el arrumbre, favorece a que no sea tan grave como lo que le pasó a José, o como pasó en la historia, me parece a mí. Pero lo que dijo la mamá de Milita, ahí está, cierto todo, me parece. Es perfecto lo que le dijo. Muy bien. Pablo, cuando vos te rascas la barba así es porque estás por decir algo, Pablo. Al estilo Sócrates. Vamos, vamos, Pablo Sócrates, vamos. No, yo pensaba en esto de la reconciliación y que realmente es algo necesario, ¿no? Creo que cuando uno escucha la voz de Dios y obedece, específicamente, por ejemplo, en este tema de la reconciliación, el más bendecido es el que escucha y obedece, ¿no? Realmente lleva bendición al otro, pero la liberación que se produce cuando uno perdona es notable. Uno lo puede palpar en su vida, en su corazón, en su mente, en su manera de vivir, en su manera de levantarse a la mañana. Sabe que uno se levanta y sabe que tiene una mochila menos cuando uno perdona, ¿no? Y también pensaba en la historia de José. A veces uno puede decir, bueno, pero después de todo, José estaba en la cresta de la ola, como saben, dicen a veces, ¿no? Él estaba en el mayor en el éxito de su vida. Estaba en el segundo lugar más importante de aquella época. ¿Qué necesidad tenía él de perdonar? ¿Qué le sumaba a su vida, a su poder, a su prestigio, a su confort, a las comodidades que había logrado? ¿Qué le sumaba? Tal vez no necesitaba nada más. Sin embargo, hay algo trascendente, ¿no? que tiene más que ver con solamente la relación con los hermanos, sino que era la relación con Dios, ¿no? A veces uno puede estar, y yo puedo estar hoy, en una buena situación. Pero Dios me está diciendo, te falta algo para estar bien conmigo. ¿Sí? Y eso también trae mucha paz. Eso también hace un cambio en mi vida, el que yo pueda reconciliarme con Dios a la vez que me reconcilio con los otros. Porque reconciliarme con Dios, reconciliarme con los otros es obedecer a Dios. Y obedecer a Dios me reconcilia con Dios. Y yo creo que acá lo más trascendente es eso. Yo necesito, y creo que las personas, cada uno de nosotros necesitamos estar bien con Dios. Que Dios me mire con agrado. Y esto de perdonar es un regalo que Dios también nos da. Es una bendición de Dios. Y es un regalo. ¿Vio cuando usted recibe un regalo cerrado?
Cuando te dan un regalo, por lo general viene cerrado. Y el perdón es un regalo que Dios nos da, que está cerrado. Pero cuando más lo disfrutamos es cuando lo abrimos, ¿no? Y ese es el paso de obediencia, abrir el regalo del perdón y disfrutar de esa bendición de Dios. Y yo creo que eso también es importante, ¿no? Puedo tener de todo, pero ¿cómo estoy con Dios? Y tal vez esa falta de perdón está bloqueando mi relación con Dios, Sí. la bendición de Dios, el amor de Dios. Entonces creo que es un paso muy, muy importante, que podamos tomarlo. Y como decía Mirita, todos los días, porque esto son cosas que nos pasan constantemente. Gracias, Pablo. Muchas gracias. ¿Verdad? Silvana, ¿querés agregar algo? Norma, Javier, Moni. Moni. Yo. Con respecto a lo que estaba diciendo Pablo recién, esto del perdón, pienso en cuanto hablamos de la oración, ¿no? Que la oración, para que se estuve escuchando unas prédicas, de que sea realmente efectiva, requiere de la confesión y el perdón. O sea que de esa forma, decía en esta prédica, es como que se abre el techo de bronce, porque a veces cuando no hacemos ni confesión, ni perdonamos, ni nos perdonamos, es como que nuestras oraciones dieran en un techo de bronce, que no traspasa, entonces no llega a Dios, y que requiere de este perdón. Y si la oración es diaria, entonces cuanto más la confesión y el perdón diario. O sea, no dejar juntar tanto herrumbre, sino que hacerlo diariamente como para que realmente se establezca esta relación con Dios y podamos sentir que nuestra oración es efectiva. Gracias. Gracias. Sí. ¿Alguien más? Javier, ¿querés agregar algo? Yo me quedo mucho con la acción de Jacob y el cuidado que debemos tener como papá, ¿no? Es el creador de la competencia, más allá que a veces la diferencia está acá en nosotros. Acá en el pasaje la diferencia que ya la hace Jacob. Y qué triste es crecer compitiendo. Y muchas veces de niño, lo primero que hacemos es aprender a hablar y al mismo tiempo observar. Y muchas veces crecemos observando a nuestros papás. Y lo hacemos de ese modo, ¿no? De ver a quién le da más valor, a quién le da más atención. Y empezamos a crecer con eso, ¿no? Y empezamos a ofender entre hermanos. Y creo que la base está obviamente en el amor y en la valorización, ¿no? La Biblia nos enseña eso y la enseñanza, ser ejemplo. Obviamente es una gran responsabilidad ser papá. Muchas veces se necesita ser muy detallista emocionalmente. Y bueno, creo que hay que ser muy cuidadoso. La familia creo que es como un castillo de arena, ¿viste? Cualquier cosita se derrumba fácil. Y cuesta tanto edificar una familia, ¿no? Y qué increíble es que una actitud haga semejante destrozo en una familia. A mí me tocó mucho en el sentido de que hay que priorizar a la familia, prestarle mucha atención, como papá, como marido, también como hermano y como hijo, ¿no? A mí me falta mucho priorizar, estar pendiente de la familia, de mi esposa. Pero sí, es necesario, bastante. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Muy buena tu. ¿Querés agregar algo, Silvana?
Y la verdad que esto para mí es un palo en la nuca, porque es un tema que, digamos, viene haciendo ruido hace días ya, y que lo he hablado con mi psicóloga, y el tema de la reconciliación y el perdón. Y creo que a mí me cuesta el perdonarme yo misma y el perdonar a los demás. Quiero perdonar, pero me cuesta tanto. Es como que estoy compitiendo estoy un 50 y 50, el que quiere perdonar y el que no quiere perdonar. Estoy en esa pelea todo el tiempo. Es una pelea constante que tengo. Pero sigo acá, sigo de pie y sigo intentándolo hasta que en algún momento me sale. Qué linda tu sinceridad. Gracias. Normita. Sí. Silvana, te digo de que no lo dudes más. Hacelo porque yo ya lo experimenté y se notó un cambio rotundo en mi vida. No obstante, me pasó más o menos en mi vida algo así como la historia de José, no tan drástica, pero tengo un hermano que todavía, bueno, de mi parte está el perdón. Solo me falta de que él me dé pie para hacérselo saber de que cierta parte de nuestra historia, somos 3 hermanos, cierta parte de nuestra vida estuvimos muy mal, enemistados, con abogados y qué sé yo, todo, no nos podíamos ni ver. Pero yo en este nuevo sentir, caminar de la mano de Dios, me ha hecho reflexionar mucho y yo lo tengo al perdón para ofrecerlo y solo estoy esperando que Él me dé la oportunidad, pie, porque cuando yo aparezco, se va, no aparece. Entonces, apenas yo lo puedo ver, me queda eso, de no estar esperando más, sino decirle, todos tenemos errores, como estamos hablando, y hacérselo saber, que de mi parte, lo pasado pisado. Ahora vemos para adelante y yo quiero desatar todo lo que tengo acá atado, que solamente creo que es eso, y ya después para ser perfume agradable al Señor. Nada más. Amén. ¿Se dan cuenta la profundidad de cada testimonio? Cada caso es un mundo, realidades profundas, dolorosas, de toda una vida. A mí realmente me deja... después voy rumiando cada participación, cada cosa que se dice. Ahora, ya para finalizar, quiero pedirte, Mirita, que repitas un poco esa definición de perdón que diste al principio. Perdonar es sinónimo de soltar. Así, y también les invito a que en algún momento volvamos a ver los videos de cada reunión, porque es palabra de Dios, la del domingo pasado, la del otro domingo, la del otro domingo, y se está brindando un servicio de grabación para que en algún momento podamos volver y centrarnos en alguna cosa que se ha dicho, ¿no? Decí por favor esa definición del inicio, Mirita. Perdonar significa, en la Biblia, significa soltar. ¿Soltar qué? Soltar el deseo de hacer justicia por mano propia, de vengarse, soltar el resentimiento, soltar, sobre todo, dejar de alimentar el rencor y el resentimiento. Es soltar a la persona y ponerla en las manos de Dios. Y es un requisito que Dios nos pide, como decía Pablo, para recibir toda la bendición de Dios. De verdad Dios nos quiere dar toda la bendición y a veces nuestro corazón se pone sin perdonar y no podemos recibir lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Y no es lo mismo que volver la relación a donde estaba, porque hay relaciones que hasta son más saludables cuando se distancian. Relaciones abusivas, relaciones de violencia, relaciones donde se ha traicionado demasiado la confianza o la integridad. Bueno, no creemos, a la luz de la Biblia,
que ese sea un mandamiento de Dios. Dios nos da el permiso de tomar distancia si la cercanía va a ser perjudicial a nuestra integridad. Pero igual debemos perdonar a esa persona, para que no sea una carga para nosotros y para que no sea un obstáculo en la relación que tenemos con Dios y en todo lo que Dios nos quiere dar y nos quiere hacer florecer. Amén. ¿Crees que oremos? Bueno, vamos a primero anunciar que el próximo domingo tenemos Santa Cena, vengan preparados. El miércoles reunión de oración. Vos vas a ir a tu mamá, que tenga la oración final, ¿puede? Sí, no, el que quiera. Bueno, le voy a pedir a Miriam que nos despida con una oración, ya que está con nosotros, y que nos dé la bendición de la mamá mayor, y que Dios los bendiga a todos. ¿Oramos? Silvia, ponele el micrófono, porque está sin micrófono. Ahí está, ahora sí. Señor, sentimos tu presencia, Señor. Estás entre nosotros. Nos estás oyendo y estás pidiendo lo que nosotros clamamos, Señor. Queremos tener paz. Queremos olvidar todo lo malo y acordarnos de lo bueno, Señor. Queremos perdonar y que nos perdones. Y queremos vivir en la paz junto contigo, Señor. En tu nombre, Señor. Amén. 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 Bueno. Gracias Miriam, gracias a todos. Que tengan una hermosa semana. Manden torta a los pastores, torta de chocolate a los pastores. No puede el pastor. Acuérdense de que nosotros los pastores nos gusta lo dulce. Pero hay que controlar la gula. Bueno, abrazo a todos, abrazo, los amamos. Bendiciones, buenas Bueno, un beso. Un beso a todos. Buena semana para todos. Linda semana. Chau, Emanuel. Vamos arriba. Vamos arriba, Uruguay.